de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Dios. Por fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió la fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿A qué edad tuvo su bebé? Sara, a los 80 años. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, o sea, de Abraham. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo a lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella en donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les preparó una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofreció su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te haré llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar de entre los muertos, de donde es sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos, a los hijos de José, y adoró apoyando sobre él el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. 400 años pasearon con los huesitos de José. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escondiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios para gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentaron los egipcios hacer lo mismo y fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos por 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los descendientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Yabtef, de David, así como de Samuel y de los profetas. Porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. ¿Saben de quién hablan? Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserreados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno,
errando por el desierto, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios algunas cosas mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Qué relato tan extraordinario. Y el escritor a los Hebreos quiere llevarnos luego al capítulo 12. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero no vamos a leer el capítulo 12, usted lo lee en su casa. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y vamos a estudiar la fe. Una palabra muy simple, muy sencilla. Una palabra que cuando no está la fe, se pierden muchas cosas. Pero cuando la fe está en nosotros, se pueden ver cosas tremendas. Como lo relataba el escritor, por la fe muchos movieron reinos. Aún vieron cómo resucitaron los muertos por la fe. Pasaron el Mar Rojo durante varias horas, 1 millón, más de 10 millones de personas. Y por la fe pudieron vivir 40 años en un desierto donde ningún humano podría vivir. O sea, lógicamente. Y vamos a ver entonces qué es la fe. Encontramos que la fe, el significado de la fe, para entenderlo un poquito, es tener plena seguridad de recibir lo que se espera. Si yo confío en el Señor, y vamos a ver cómo se desata la fe en un cristiano. Ahora, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Esta es una versión adaptada. Entonces, tener fe es tener seguridad de recibir lo que se espera. Tienes la seguridad de recibir lo que estás esperando. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Ahora, esta fe es el vehículo por el cual podemos hacer cosas, que las cosas invisibles sean visibles. Así nomás. Así podemos enseñar a nuestros hijos, y así es lo que estamos enseñando a los niños. Esto es fe. Traer del mundo espiritual al mundo material. Y cosas que no ves, que no son visibles, poderlas hacer visibles. Es sencillo, hermanos. La fe en un niño. Luego le preguntamos, bueno, ¿a ti qué te gustaría recibir de premio al fin de año? Estamos comenzando año. Ellos dicen una bicicleta. ¿Y cómo te imaginas la bicicleta? Roja y que tenga esto. Bueno, claro que ahora quieren esa cosita que anda sola. No sé cómo se llama. Con unas rueditas y que ya han tenido accidentes. ¿Una qué? Manu, bueno, esa. Ustedes saben de qué. Y yo veo a los chicos ahí andando y yo, ¿dónde se tienen? ¿De qué se tienen? Voltean. Bueno. Lleguemos a la bicicleta. Entonces el niño dice, yo la quiero roja, que tenga esto, esta marca, y ellos todo lo imaginan. Y digo, bueno, ¿y tú crees que a final de año la vas a recibir? Sí. ¿Creen? Durante todo el año están alimentando, voy a tener al fin de año mi bicicleta roja de marca Pepito, o bueno, Palito, no, una marca buena, y voy a tener mi bicicleta. Y al final del año, ¿qué va a recibir el niño? Su bicicleta. Bueno, hay unas condiciones. Papá y mamá dicen, bueno, si pasas el año, si haces esto, aquello, bueno, siempre uno pone condiciones. Pero, ¿saben qué? Pienso que también en lo espiritual deben haber condiciones. Ahora, ¿cómo tener una fe poderosa? La Biblia nos muestra 3 cosas importantes para que lleguemos a ser fuertes y poderosos en fe, tal como lo fueron estas personas que en la Biblia que leímos, muchos de ellos humildes, muchos de ellos de los que leíamos sin nada, un Abraham que recibió una heredad, y ustedes han visto la heredad en el mapa antiguo de lo que Abraham recibió, tierras fértiles, tierras hermosas que hasta hoy son las mejores, hasta hoy es el petróleo allá. Era lo que él recibió por heredad, y Abraham decidió dejar eso e irse al lugar que Dios le prometió. Y como dice, andó como peregrino.
él no lo vio, pero dijo: es la tierra prometida, es lo que tú me mostraste para mi heredad. Finalmente su heredad lo recibió, sí, que hoy es Israel. ¿Cómo es Israel hoy en día? Una tierra de provisión, donde los desiertos se cultivan, donde los desiertos dan flores, frutas y lo mejor. ¿Se imagina? Esa es la promesa del Señor. Ahora, ellos pusieron, dice la palabra, en fuga a ejércitos enemigos. Por la fe, David, siendo aún pequeño, enfrentó a un gigante llamado Goliat. Goliat era un poderoso guerrero, entrenado desde muy niño, y Goliat tenía a favor su estatura, cerca de 3 metros. Y no solamente su estatura, yo me imagino una persona no conozco una persona de 3 metros, pero me imagino su corpulencia, sus músculos. Era de verlo más grande aún de lo que podía verse, porque era un guerrero. Pero un pequeño niño, un David, decidió enfrentarlo sin temor a lo que presenciaba. Un ejército de miles de hombres temblando, escondidos, un gigante. Y cuando él llega, ¿qué les pasa al ejército de Dios? Un niño. Muchos le dirán: ay, quítese de aquí, niño. Y como hoy en día nuestro lenguaje, quítese, mocoso. Ya es jocoso el término. Quítese de ahí, vaya, no estorbe. Pero dijo: ¿cómo este incircunciso está enfrentando al ejército de Dios? Y sin más, un pequeño niño lo venció, tomó una piedra, y muchos dirían: ¿qué va a hacer? ¿Cree que con piedritas va a tumbar a ese gigante? Y todo el ejército de Israel y el ejército de los filisteos mirando. Y él: no, pero aquí sí tiene que pasar algo. Y coge 5 piedrecitas. Y con la primera lo derribó. Y dice la historia, o sea, lo que el gigante se colocaba, ellos cubrían muy bien con armaduras, cuerpo, con un escudo gigante, con una lanza que pesaba, ahora no recuerdo, muchos kilos. Y bueno, y todo lo que ellos tenían, pero tenía un huequito, su casco aquí, y por ahí entró la piedra, por ese huequito. ¡Qué puntería! Pero él tenía fe que iba a derribar a ese gigante. Ahora, ¿cuáles son los 3 pasos que estos grandes héroes de la fe tuvieron? Y la Biblia nos los muestra. Para alcanzar entonces la fe poderosa, lo primero es conocer a Dios y a su palabra. ¿Usted conoce a Dios? ¿Conoce su palabra? ¿Conoce los nombres de Dios? Es poderosísimo. Si yo conozco a Dios y su palabra, es decir, conozco el plan salvador de Dios, conozco que la palabra es vida a mis huesos, conozco que allí hay instrucción todos los días para mi vida, todos los días, cada día hay para mi vida. Entonces voy a empezar a tener una fe poderosa. ¿Qué dice Juan 15:17? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. ¿Usted alguna vez ha leído ese texto? Muchas veces. Si permaneces en quién, en Dios, y en qué más, y en mi palabra, pedid todo. Ahí no dice algo, no dice poquito. ¿Qué dice la palabra? A mí me lo dice Juan 15:7. Pedid todo lo que queráis. Yo quiero una torta de chocolate. Todo lo que queráis. ¿Cuántos de ustedes no han tenido: ay, me gustaría ese vestido, me gustaría esos zapatos? Hoy con la tecnología: ay, me gustaría tener ese celular, me gustaría tener, bueno. Y el Señor dice: pidan todo lo que quieran. ¿Y qué? Y os será hecho. ¿Qué condiciones? Primero, conocer a Dios y a su palabra. Ahora, segundo paso, va muy adecuado al primero. Que para tener esa fe poderosa, el segundo paso, estar de acuerdo a la armonía de la palabra de Dios. Escuche, ya que la fe contradice las circunstancias. ¿Usted sabe eso? La fe contradice las circunstancias. ¿Qué es eso? Ve a una persona enferma,
los médicos le han dicho, llévesela a la casa, se muere. No hay nada que hacer, se muere, ya no, la ciencia no tiene nada que hacer. Pero en su familia, o en la persona, o en el hijo, o en el esposo de esta persona, cree que aunque el médico y la ciencia dice se muere porque no hay nada que hacer, su hijo, su esposo, familia, lo que sea, dice, no, yo tengo fe de que va a vivir y muchos años. ¿Qué creen que pasa? La persona está muriéndose, pero la fe cambia las circunstancias. Eso es, hermanos. Ahora, la fe nos dice, va en armonía a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice a el que quiera hacer, exaltarse, humíllese. Es así, ¿no? O sea, es como si fuese una contradicción en nuestra mente. Pero el Señor dice, si usted está de acuerdo con la armonía de la palabra, quiere decir que la fe contradice a toda circunstancia, a todo lo que yo vea. O sea que no lo podemos ver, pero está de acuerdo a la palabra de Dios. En la armonía. ¿Qué le dijo el Señor a un pueblo? Van a tener una tierra. Las mostró. Lo primero que llevaron fueron unas murallas gigantes, impenetrables. Aún para el ejército de hoy, aún para los cañones y las dinamita que existiese hoy, según la arquitectura antigua bíblica, no hubiesen podido tumbar esas murallas, porque tenían un grosor bastante amplio. ¿Cómo serían las murallas de gruesas que encima vivía gente? Habían casas encima de las murallas. Yo creo que no sé qué tipo de bomba o qué tipo de artefacto podría derribar esas murallas. ¿Y quién las derribó? Un grito. ¿De quién? Del pueblo de Dios. Eso es fe. Se llegaron y dijeron, Señor, nuestra tierra prometida. Y van semejantes murallas, tan impresionantes. Pero ahí la Biblia dice, Dios tocó a una mujer, Rahab, una ramera, prostituta, que logró allá los salvar a los 2 espías por la fe. Dice, la fe contradice toda circunstancia, hermano. Ahora, tercer paso, entonces debemos actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Actuar es simplemente vivir confiado en la palabra de Dios. ¿Qué nos decía? Yo creo que todos vivimos el lunes y el martes una presión impresionante en Bogotá. Los cerros ardiendo. Veíamos las llamas. ¿Cuántos veían las llamas en los cerros? Veíamos las llamas, el humo. Esta mañana parecía que Bogotá estuviese nublada, pero era humo. ¿Cómo estábamos tensionados, Señor? Y esta mañana oramos, Señor, envía lluvia. Va a caer lluvia. Y dije, Señor, humildemente pido, Señor, que hoy llueva. Por favor. Hermano, no fue mi oración. Yo sentí que fue la oración de un humilde hermano, una humilde hermana, un niño que oró, Señor, envía la lluvia. Muchas oraciones se levantaron hoy. ¿Y Dios qué envió? Lluvia. ¿Saben que solo llovió por este sector? Por el norte no llovió. Aunque fue una lluvia pequeñita, yo sé que hizo impacto, amén. Hizo impacto. La fe contradice las circunstancias. Hay que vivir simplemente confiados en la palabra de Dios. ¿Qué te dice el Señor? Ten fe, mañana vendrá con su propio afán. Amén. Hoy ya pasó, mañana traerá su propio afán. Ahora, ¿cuántos pensamos, Señor, mañana tengo que pagar la cuota de la universidad? Oh, Señor, no tengo plata. Pero Dios va a hacer mañana algo. Amén. Es creer y vivir confiado en la palabra de Dios. Entonces repasamos. Entonces, el primer paso es conocer a Dios y su palabra. Segundo es vivir de acuerdo, en armonía con la palabra de Dios. ¿Qué es en armonía? Creer, porque la fe contradice las circunstancias. Y tercero es vivir simplemente confiando en la palabra de Dios. Ahora, la fe trae muchos beneficios, mi hermano. A medida que nuestra fe es puesta en práctica, vamos a recibir muchas bendiciones
y tener una vida poderosa en Dios. Nos contaba un pastor esta mañana de cómo empezó a moverse en fe el año pasado. Él no tenía formas de un auto, o sea, él vivía en Soache, tenía que ir al Paraíso a pastorear. De una forma milagrosa consiguió un Aveo, un carro. Entonces la ruta que podía ir de Soacha hasta el Paraíso era por un terreno abierto, sin pavimentar. Y también por el pico y placa. Entonces él decía, ay, mi carro se me... Bueno, un auto por estas calles empedradas. Y él oraba. Él había ahorrado 15 millones para comprar un terreno. Dijo, Señor, tengo ahí, voy a dejar esto con unos compañeros, bueno. Pero un momento cambiaron todas las circunstancias. El Señor dijo, ahora vas a comprar un carro más grande con esos 15 millones. Señor, pero es que esos 15 es para el terreno. Vas a comprar un auto más grande. Y se compró una Vitara. ¿Vitara es? Carro grandote. Y con su Vitara iba y llevaba a personas a la iglesia, de Soacha hasta allá. Cuando Dios le habla un día y dice, bueno, voy a sorprenderte. Dijo, Señor, yo quiero un terreno para la iglesia en el Paraíso. Señor, permite que tenga un terreno. Están allá en arriendo y bueno, él miraba por un lado, pensó en un lote. Y antes de terminar, como mediados de noviembre, entre noviembre y diciembre, vino alguien y dijo, le tengo, pastor, alguien inconverso, dijo, le tengo una casa. Y dijo, yo no quiero casa, quiero un lote. Bueno, entonces el Señor le habló y dijo, ve la casa. Cuando llegaron a ver la casa, una casa de 4 pisos, con balcones. ¿Por qué dice balcones? Porque la esposa siempre oraba que ella quería una casa con balcón. Terminada, muy bonita, hermosa. 100 millones, es barato allí en el Paraíso. Y dijo, bueno, no tengo los 100 millones. La persona dijo, no, le bajo 85 millones. Le damos 85 millones y se queda con la casa. Dijo, no tengo 85 millones. Él tenía solo el carro. Dijo, bueno, cuando ya fueron después, como el negocio, él lleva su carro. Y el dueño de la casa ya dice, no, ese carro cambiémoslo. Y cambiaron el carro por una casa, que finalmente salió valiendo la casa por 65 millones. Y él decía, eso es fe, me moví en obediencia. Yo que me iba a imaginar lo que el Señor estaba haciendo. Y él decía, veía cómo el Señor se alegraba, dijo, fuiste obediente. Y por ser obediente te devolví los 15 millones que invertiste cuando te lo pedí, y ahora te doy aún más. Eso es fe, hermanos. Ahora, ¿qué beneficios tenemos? En Hebreos 11, del 33 al 34, leímos, por medio de la fe podemos conquistar países para el reino de Dios. ¿Qué hizo Abraham? Conquistó tierras. Ahora, por medio de la fe podemos impartir justicia donde reina injusticia y el mal. Hebreos 33 y 34. ¿Qué había en esos terrenos que Dios le dio a un Abraham para que fuera un pueblo, el pueblo de Dios? ¿Qué había? Mucha maldad. Había gente mala. Pero Dios, por medio de la fe, impartió justicia en esas tierras. Ahora, por medio de la fe podemos hacernos fuertes cuando nos sentimos que ya no quedan fuerzas. Cuando hay debilidad, por medio de la fe, la palabra de Dios, podemos obtener salud, Proverbios 4:22. Cuando ya dan las fuerzas que no puede, Señor, tú nos das la salud. ¿Qué otro beneficio podemos encontrar? Por medio de la fe podemos acercarnos más a Dios y recibir su recompensa por ellos. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es ¿qué? Galardonador de los que le buscan. ¿Qué hace Dios a los que le buscan? Por fe los premia. Como premió al pastor con una casa de 100 millones.
y se me olvidaba. Ya entonces al final de año un compañero le dice al pastor, bueno, usted se quedó sin carro, vendió su camioneta, la vendió. Ahora dice el compañero del trabajo, porque el pastor aparte de ser pastor tiene un trabajo, dice, pues yo tengo 2 carros. Le vendo el más reciente, que es modelo 2013, deme 3 millones por ahora y ahí me lo va pagando como pueda. Un carro familiar, bueno, de esos carros bonitos, un Logan. Y ahora el pastor tiene su casa para construir ya en la parte de algún lado de la iglesia, su casa completa y su carro. Eso es fe, actuar en fe. Ahora, ¿qué otro beneficio tenemos? Dice, por medio de la fe podemos recibir justicia de Dios para vivir libres de toda culpa. Romanos 5:1. Por la fe. Cuando la fe empieza a desarrollar en nosotros, hermanos, esa poderosa conexión con Dios, ya el enemigo no nos acusa. Ya no tiene por qué él acusar. Pero era que tú eres tal. Es que tú no dices que eres tal cosa, mira. Porque por la fe, hermanos, ya somos libres de la culpa que genera el pecado. Ya el pecado, quizás en nosotros, en nuestras generaciones, pasó al pecado. ¿Quién sabe cuánto pecado y maldad y iniquidad no hubo? Pero por fe, hermanos, somos libres de culpa. Ahora, por medio de la fe recibimos en nosotros el Espíritu Santo. Recuerde que la fe se une a la palabra y se genera un nuevo nacimiento. Entonces, entra el Espíritu Santo en nosotros, Gálatas 3:2. Por medio de la fe podemos andar con gozo, alegría. 12 horas, 8 horas, hasta en los sueños. Yo no sé si usted alguna vez se ha despertado riéndose y feliz y abre sus ojos. ¡Ay, qué felicidad! Las 24 horas del día, a pesar de lo que esté sucediendo. Andamos con gozo y alegría. Y la gente dice, ¿usted qué le pasa? Mire todo lo que usted está viviendo. ¿Y por qué esa cara de ponqué, de felicidad? Porque la fe, hermanos, empieza a movernos dentro de nosotros la convicción de que el que está con nosotros es mayor. Amén. Y puede mover cualquier circunstancia. Y puede hacer que nuestros huesos sean restituidos, que se llene de nosotros nuestro cuerpo de glóbulos rojos, etc. Ahora, por la fe, el poder que hace que seamos más que vencedores es por la fe de todos los engaños del mundo. La fe tiene ese poder, hermanos, para hacerlos más que vencedores. 1 Juan 5:5. Y por la fe podemos reclamar confiadamente la salvación por nuestra familia. Hechos 16:31. Tú y tu casa serán salvos. Ahora, Dios desea que nosotros disfrutemos de todas las cosas que Él nos brinda, moviéndonos en una fe auténtica y verdadera, para que seamos un testimonio evidente del poder de Dios y de sus promesas. Usted se mueve y su familia lo está viendo, la gente lo está viendo y dice, no, tengo fe que el Señor me va a ayudar en esto, tengo fe que voy a salir de este problema, aunque las circunstancias te digan otra cosa, tú estás confiado diciendo, Señor, tengo fe que tú vas a mover a favor mío. Cuando uno declara una palabra, hermanos, cuando la palabra en un momento uno declara, Señor, yo declaro, Padre, en el nombre de Jesús, libertad para mi familia. Yo declaro libertad financiera, o bueno, en la circunstancia que sea. Cuando tú lo declaras así, abiertamente en oración, en la intimidad con Dios, el Señor empieza a mover los cielos y las circunstancias a favor de nosotros. Imagínense, en este caso, este pastor movió un inconverso. Dijo, pastor, es que he escuchado que usted está buscando un lote, le tengo una casa. No le buscó un lote, le buscó una casa de 100 millones. Ese es Dios. Él mueve circunstancias, hermano, de una forma impresionante. Ahora debemos disfrutar todo lo que el Dios tiene para nosotros. Cómo Dios se mueve.
Y por último yo quisiera, aunque este testimonio de aquí, de este lugar, lo hemos leído y lo tenemos escrito, pero yo quiero leerles, hermanos, cómo el testimonio de este lugar ha sido por fe. Este local, cuando lo vimos en el 2008, dice, era imposible verlo convertido en lo que es hoy. Esto era como un garaje, un mecánico, algo así. Cuando hicimos el negocio, dijeron, ¿cuánto? Nos dijeron, vale 500 millones. 2008, 500 millones. Bueno, era inalcanzable para nosotros, pero lo creímos. Recibimos la orden directa del Espíritu Santo, allá afuera. Cuando vimos el lugar, dijo, este es el lugar para el templo. Pero pensamos en el negocio como Jesús pensaría. Dijimos, sí. Sin tener los 500 millones en el 2008. Contábamos solo con 20 millones y 3 propiedades. No logramos el costo, sin embargo se hizo el avalúo con expertos de las propiedades y al POP no autorizó, allí donde estábamos adentro, no autorizó la construcción del templo. Al vender esos lugares, esos 3 casas fueron 280, más 20 eran 300, nos faltaba todavía muchísimo dinero. Pero oramos a Dios por sabiduría en los negocios, porque no somos negociantes, somos siervos del Señor, somos pastores, que el Señor nos llamó a pastorear, no tenemos nada que ver con negocios. Ahora, finalmente se logró el negocio. ¿Cómo el Señor empezó a moverlo? A través de los presbíteros nos dieron consejos, empezamos entonces a mover a través de la oración, Señor, haz un milagro. Y vinieron milagros sobrenaturales. El primer milagro fue que el banco, aunque demoraba el préstamo, no lo aprobó muy fácilmente, se dio todo en una forma milagrosa. El banco lo aprobó de una manera milagrosa. Oramos al Señor por ayuda sobrenatural y fue así como el esfuerzo que Dios puso en muchos, aún con muchos hermanos, Dios proveyó el resto de dinero. Sembramos lo que teníamos nosotros. ¿Qué teníamos nosotros? Un carro. Sembramos nuestro carro, era lo que teníamos la familia pastoral. Dijimos, hijos, el único que tenemos, vamos a sembrarlo para la obra, y sembramos 17 millones. Y Dios empezó a mover sobrenaturalmente. Solo pedíamos a Dios no quedar nunca avergonzados. En tiempo nos veíamos solos, pedíamos consejos, solicitábamos oración, solicitábamos ofrendas, pero muchas puertas se cerraron, pero nuestra fe creció. Puertas cerradas, creciendo. Señor, se cerró esta puerta, pero tú abrirás otras. Ahora, solo podíamos mirar al cielo y confiar en Dios en una fe sobrenatural. Es por eso que logramos completar el dinero. Pero empezamos el reto, a pagar las cuotas del banco, 100 millones. Entonces Dios nos dio idea de cómo hacerlo. A través de una manera sobrenatural, Dios nos inspiró y eran ofrendas desde 12,500 hasta 100,000 mensuales de muchas familias. Y fue así como durante 3 años consecutivos Dios dio los 4 millones cada mes para pagar las 36 cuotas al banco. Ahora, me adelanto a esto, no solamente era pensar en el lugar, era la adecuación del lugar. Usted sabe que esto que está aquí, esta plataforma y este sonido, se nos fueron 25 millones. Y yo miro esta plataforma, Señor, ¿dónde está esa plata? El sonido, todo lo que hay por allá, todo fue, y no quedó buen sonido, pero Dios empezó en su infinita gracia y gloria a darnos la provisión. Nunca quedamos avergonzados. Dios nos dio muchísimas estrategias para conseguir cuotas. A partir de ese tiempo difícil, solo veíamos la gloria de Dios en cada cuota. Era un grupo pequeño, pero nunca bajó la guardia en aportar las cuotas mensuales. La misericordia y la gracia de nuestro amado Dios siempre estuvo durante estos 36 meses para experimentar la fidelidad de Dios. De uno de los que recuerdo ahorita,
Nos faltaban como 500,000 pesos para la cuota. Y recuerdo un niño trayendo un sobre, 500,000 pesos. Nos reíamos. Y decíamos, Señor, tú sí quieres. El sobre venía sin marcar y el niño no lo entregó. Personas que nunca, hermanos, sabíamos quién eran y llegaban. Personas que sembraban 1,000,000, 1,500,000. Mire, en personas que Dios envió. Después de esto, el testimonio dice, necesitábamos cubrir los impuestos de este lugar. Eran 10 millones. ¿De dónde? Y dijimos, Señor, tenemos fe. El pastor es un pastor de fe. Yo no alcanzo la fe del pastor, de verdad. Pero él decía, Señor, mañana me los vas a dar los 10 millones. Y yo lo miraba. ¿Sí? ¿Tú crees? Dios te los va a dar mañana. Necesitamos el 1 de octubre. Y ese 1 de octubre a las 11 de la mañana vino a la oficina una mujer y dijo, pastor, tome 10 millones. Ese es Dios. Llorábamos. Recuerdo tanto ese 1 de octubre porque fui al tratamiento de lo del riñón, del trasplante, y yo desde allá esperando mi turno, yo lo llamé porque sabíamos que venía alguien. Y dije, mi amor, ¿cuánto fue al fin la persona? Y dejó alguna ofrenda. Dijo, sí. Yo pensaba, dije, voy a dejar 100,000 pesos. Cuando me dice 10 millones, yo lloraba y decía, Señor, tú eres real. Y yo le dije, ¿por qué no pediste más? Porque él pidió 10 millones. Y 10 millones le llegaron. Hubiese pedido más. Hermanos, día a día son los milagros del Señor. Milagros. Ahora, no son, hermanos, milagros sobrenaturales, Dios moviendo. Nos sostuvo una persona que ahora le recuerdo y dijo, yo voy a vender unos bonos, ¿cómo se llaman estos? Bueno, iban a llegar 60 millones. Y esa persona vino y habló con nosotros, dijo, yo le pago, cuando debíamos más o menos 50, dijo, yo le pago eso, espere que llegue eso. Y nosotros en esta forma como que esperamos en esta persona. Y nunca llegó. Pero yo me gozaba de decir, Señor, gracias, porque hasta el último momento la cuota se completaba. Faltaría, hermanos, más espacio para decir cómo el Señor mandaba de una u otra forma. Es una forma sobrenatural. Ahora, muchas personas creyeron, hermanos, que esta es la expansión para el reino de los cielos. Este lugar, aquí en la avenida Ferrocarril, o en este lugar, calle 40, ¿cómo es? Transversal 40, 5B68. Este lugar es para la gloria de Dios. Nuestro mayor anhelo, hermanos, es que la iglesia pueda enfrentar, hermanos, el mundo real, donde reina el enemigo con múltiples estrategias y maquinaciones de maldad, y maquinaciones, según Corintios 2:11. Pero conocemos que en este tiempo el enemigo quiere hacer cosas tremendas, pero no cesamos de orar y declarar que Él está vencido. Que todas sus artimañas para tener familias sanas y fuertes para la gloria de Dios se cumplirá y lo veremos. Amén. Porque este lugar es declarado familias sanas y fuertes para la gloria de Dios. Y una familia es mamá, papá e hijos y la mascota. Una familia fuerte para la gloria de Dios, y lo creemos. Aunque el enemigo, hermanos, él está vencido. Y creemos, hermanos, que cada niño, cada niña va a desarrollar un ministerio que se va a multiplicar, un ministerio. Y vemos, aunque somos poquitos hoy, sabemos, hermanos, que estamos preparando hombres y mujeres para la gloria de Dios. Que cada joven es un joven conquistador, restaurador de la gracia de Dios sobre toda la tierra. Que cada mujer es una vencedora, una mujer virtuosa,
dando la gloria y la gracia a Dios por sus generaciones, y que cada hombre es imagen de Dios como sacerdote en su hogar. Bueno, leí aparte del testimonio, pero hermanos, la fe es un secreto de poder. Quiero que ore conmigo, por favor, en esta preciosa noche. Aunque el enemigo, hermanos, quiera hacer de las suyas, está vencido. Lo creemos en el nombre de Jesús. Creemos que Dios ha puesto en nosotros ese secreto sobrenatural, poderoso, que es la fe. Y miramos al invisible para ver un día realizada la obra de Dios en los hogares. Y creemos de una forma impresionante que cada hombre, mujer, niño ha sido constituido para ir y tomar el lugar que Dios ha puesto en la tierra, y tomar posesión de la tierra, tomar heredad, conquistar. Y declaramos tierras fuertes, familias sanas para la gloria de Dios. Levante conmigo sus manos en esta noche. Señor, gracias. Gracias porque la fe es el secreto del poder. ¿Cuántos desean tener ese poder, Señor? Pero solo por la fe pueden obtenerlo, de mover murallas, Señor, de cerrar la boca de los leones. Aún, Señor, de ver, aún por medio de los huesos ya secos, resucitadas personas. Señor, gracias, Señor, porque creemos que por la fe, Señor, aún las montañas se mueven, Señor. Creemos, Señor, que por la fe los cielos son abiertos a favor, Señor, de nosotros y a favor de la tierra. Creemos que por la fe, Señor, aunque las circunstancias dicen otra cosa, Señor, por la fe son movidas muchas montañas, Señor. Y creemos, Señor, que tu palabra se cumple y que las promesas, Señor, que has puesto a cada uno de mis hermanos que hoy me escuchan y aquellos que me ven por la internet, Señor, por la fe creemos, Señor, que cada uno recibirá, Señor, su recompensa y su tierra prometida. Señor, gracias por lo que tú haces a través de la palabra, Señor, por lo que tú haces en este lugar, Señor, y porque tú traes promesas, Señor, de uno y de otro lugar para este lugar. Gracias por los testimonios de fe que edifican nuestro corazón. Gracias por lo que hemos recibido el día de hoy, Señor, para que nuestra fe sea una fe fuerte, Señor, y cimentada en ti, en el nombre precioso de Jesús. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor.